Paloma Navarrete, icónica figura del mundo del misterio y la parapsicología, nos invita a cruzar el umbral hacia un universo lleno de secretos ocultos. Con su peculiar estilo, relata vivencias personales y análisis simbólicos que desvelan cómo los espejos, más allá de reflejar la luz, pueden abrir puertas hacia lo desconocido. Hoy comenzamos explorando su primera conexión con el enigmático poder de los espejos, un descubrimiento que marcó su vida en las calles de París. Yo creo que los que me habéis escuchado más veces sabéis mi fascinación por los espejos, porque lo he contado mucho, porque hemos hablado tanto de espejos, para arriba y para abajo, pero creo que nunca os he contado cuándo descubrí yo lo que eran los espejos. Pues lo descubrí en París, 17 años, estudiante, teniendo que administrar muy bien el dinerito que llegaba de casa. El dinerito tenía sus prioridades, con lo cual yo estaba sometida a una magnífica dieta de baguette con camembert y baguette con roquefort, y no pasaba de ahí, hasta que descubrí que en un cine del Boulmiche contrataban estudiantes como acomodadores, y para cambiar de dieta pues me metí de acomodadora. Y entonces empecé a ver películas fantásticas que en aquella época en España pues no llegaban, tirando a arte y ensayo, porque claro, la orilla izquierda era muy progre, y allí vi Una tarde maravillosa pegadita a la pared, porque el problema es que el cine estaba siempre lleno y que la película había que verla de pie, pero bueno, era un mal menor. Pues vi una película de Cocteau, no me preguntéis el título porque no me acuerdo, ni el argumento porque tampoco me acuerdo. Era hermosa aquella película, en blanco y negro, hermosa. Y en aquella película, los motoristas de la noche o los motoristas de la muerte entraban y salían de la realidad a través de los espejos. Y ahí se me abrieron los ojos un ratito, luego se me olvidó. Y dije, los espejos son puertas entre realidades diferentes. Olvidé esta historia, estaba yo ocupadísima en otros menesteres, a los 17 una está muy ocupada, y volví a descubrir la historia de los espejos en Guatemala, cuando empecé a aprender con mi chamán. Pero eso es otra historia que no vamos a tocar hoy. En una fría mañana de primavera, Paloma y su equipo llegan a un chalet aislado en la sierra, aparentemente tranquilo pero lleno de caos en su interior. Lo que parecía un caso más de fenómenos inexplicables reveló un oscuro ritual de magia negra, donde el desorden y los símbolos ocultos marcaban la huella de fuerzas inquietantes. Empezó una mañana, yo creo que era de principios de primavera. No le he querido preguntar la fecha Sol porque prefiero tenerla así en las brumas, del año 2001. Era una mañana brumosa, el padre Pilón nos había convocado a todos porque había tenido una llamada de una persona que estaba muy angustiada, que tenía un problema, y como casi siempre en estos casos nuestros, pues nos tuvimos que ir al más allá, es decir, fuera de Madrid. O sea, nunca se dan estos casos en la calle Claudio Cuello, desgraciadamente. O sea, tenemos que viajar, más cerca, más lejos, pero viajamos. Bueno. Pues nada, cogimos nuestros aperos, que son varios y surtidos, pues el magnetómetro, el termómetro, la cosa de ahuyentar fantasmas, la bolita, que la he traído aquí hoy, entre otras cosas porque sale guapa en televisión y por ahí hay una tele. Y nos vamos a la sierra, mañana de frío, yo me acuerdo del frío hacía, por Dios. Bueno, pues llegamos a un pueblo de la sierra, nos espera la familia dueña de la casa, un chalet metido en el bosque, un chalet aislado, un chalet monísimo, ninguna apariencia tétrica, ninguna apariencia rara en aquella casa, hasta que abrimos la puerta. Entonces, una vez que abrimos la puerta, el mundo se convierte en un caos. Nos encontramos con el caos directamente. Os voy a ir enseñando diapositivas. Primera vez que utilizo tecnología moderna, espero que Lorenzo la maneje bien, porque a mí me da un miedo que no os cuento. Bueno, vamos a ir al hilo de las fotos que aparecen de las diapositivas, estudiando lo que ocurrió en aquella casa, y después continuaremos viaje.
Pues yo creo que con el dedo mejor, porque esto no lo voy a saber hacer. Sí, bueno, pero sí lo van a ver muy bien. Bueno, sí hay que apuntarme, decir si yo lo intento. Oye, Lorenzo, que las diapositivas no tienen sonoro. Habrá alguien que apague la luz. Aquí se ha acoplado algo. A ver si estuviera la... Alguien que pueda apagar las luces del... Pero Lorenzo se lo sabe, ¿no? Sí, esta es la línea. Yo os puedo decir que después de que me he metido ya a estas alturas de la vida en muchos líos, no me suele impresionar lo que veo, pero aquí me impresionó. Bueno, ¿lo veis o está desenfocado? Porque yo de aquí... No, está desenfocado. Ahora. Pero tienes para apuntar, ¿eh? Bueno, no, pero si no hay que apuntar, Pater. Este es el chalet en cuestión. Una casa en mitad del bosque, muy mona, pues muy convencional, perfectamente. Bien, la familia llama al padre Pilón porque les habían entrado en el chalet. Alguien les había atracado, les había entrado en el chalet. Bien, entonces, y estaban muy asustados. Esta es la historia. Entonces, entramos nosotros en el chalet. La siguiente, Lorenzo. Y nos encontramos esto. No cabe duda que habían entrado en el chalet. Toda la casa estaba exactamente igual. Toda. No habían robado absolutamente nada. Yo, tal que vi esto, dije, bueno, esto es el caos. Y luego descubrí que efectivamente lo que habían querido crear las personas que habían estado en ese chalet era un caos. Y ahora os explico por qué. Siguiente, Lorenzo. Entramos en el hall, en el salón de abajo, que estaba en la entrada, y nos encontramos con este altar. Un altar perfectamente organizado, presidiéndolo esos cuernos de caza, que en este caso simbolizaban sin duda al macho cabrío, la figura del demonio. En el altar está un cacharro con sal, que está por ahí, la copa con agua. Es decir, habían montado un ritual de magia negra los que habían entrado en aquella casa. Y fijaros en una cosa muy curiosa: ese candelabro que hay en la mesa no es de 7 brazos, es de 5. Por algo será. Ahora os lo explicaré. Seguimos andando por aquella maravilla. Siguiente, Lorenzo. Bueno, otro detalle del altar con todas las cosas. La campana, todo. Y además, fijaros que el demonio, bueno, el macho cabrío este, tiene una soga atada al cuello, que es muy curioso. Bien. En los rituales de magia, en las culturas antiguas, las culturas ancestrales, en todos los rituales, no solo de magia, sino en los rituales sagrados, el símbolo de la cuerda es el símbolo que une los 3 mundos: el mundo superior, o el mundo celeste, el mundo terrestre, que es el nuestro, y el mundo inferior. En este caso está claro que esta cuerda lo que hace es unir este ritual al mundo inferior. Es una cuerda colgada de este macho cabrío hacia abajo, uniéndolo a la tierra nuestra. Por lo tanto, la gente que estuvo en esta casa estaba haciendo un ritual negro. Y no digo yo un ritual satánico, porque no encontramos ningún elemento que nos indujera a creer que había sido una misa negra, por ejemplo. Pero sí, no, porque ahora te cuento el otro simbolismo que tiene el 666. Pero lo que sí había ocurrido ahí era una magia ritual, una magia ceremonial, pero invocando a las fuerzas de la oscuridad en vez de a las fuerzas de la luz. Todo ritual de magia
de alta magia se hace por los 4 elementos. Aquí tenemos los 4 elementos en la mesa. Pero esos 4 elementos sirven lo mismo, claro, pues son los 4 elementos, los 4 espíritus de la tierra, digamos, del mundo, sirven lo mismo para hacer un ritual de luz como para hacer un ritual de tinieblas. Siguiente, Lorenzo. Bueno, otro detalle del altar, que es el frasco con la sal. Esa es la sal de la tierra, es lo que simboliza el elemento tierra. La copa donde tendría el agua. Y esto es lo que tenemos. Sigue, Lorenzo. Bien, este es el espacio que habían acotado para hacer el rito. Para hacer un ritual religioso o un ritual mágico, hay que acotar un espacio sagrado, un espacio que sea diferente al espacio cotidiano en el que vivimos todos. Y ellos habían organizado ese espacio en esta entrada de la casa, ¿no?, en este hall grande, acotándolo, cerrando ese espacio, pues con maderas. Por otro lado, hay como cabeceros de cama cerrando el espacio. Ellos se montaron su espacio sagrado, entre comillas, para organizar ese ritual que ahora seguiremos viendo. Yo he ido rastreando los elementos del rito para ir buscando y viendo en qué pudo consistir, y eso es lo que os estoy contando. Siguiente, Lorenzo. Bueno, seguimos caminando por la casa, porque toda la casa estaba patas arriba directamente. Es decir, lo primero que habían creado esta gente era un caos. En los tiempos primeros, el caos estaba antes de la creación. Y los dioses cosmogónicos, los dioses antiguos que crearon el mundo, en todas las relaciones de las religiones primitivas, luchaban con el monstruo del caos, con el señor del caos, vencían a ese señor del caos y creaban el mundo. El caos frente al orden, un caos increado frente a un mundo cosmizado u ordenado. Esta gente, como iba a invocar al señor del caos, es decir, al diablo, lo primero que hizo al entrar en esa casa es crear un caos y lo puso todo absolutamente patas arriba. En todas las habitaciones de la casa estaba todo igual, todo desordenado. Bien, y en cada habitación había un trozo de ese rito o varios ritos que habían hecho al hilo del tiempo que estuvieron allí, que parece que fue mucho. Aquí entramos en otra habitación. En esa habitación, no, sigue. En esa habitación nos encontramos con este colchón, y en este colchón habían organizado una persona, o sea, el simulacro de una persona. Simulacro de una persona que puede ser alguien muerto, alguien que quieren matar o algo por el estilo. Adentrándose en el corazón del misterio, Paloma desentraña los símbolos oscuros hallados en la casa. Espejos encantados, estrellas invertidas y rituales ancestrales de necromancia. Cada elemento habla de una conexión con las fuerzas del caos y de un intento deliberado de invocar lo desconocido. En esa misma habitación nos encontramos con el primer espejo. Un espejo colocado encima de otro espejo que está en el suelo. Pasa la siguiente, que me parece que se ve más el... No, la anterior. En el espejo del suelo está dibujada una estrella de 5 puntas al revés. La estrella de 5 puntas al derecho, es decir, con la punta para arriba, 3 puntas y 2 abajo, es el simbolismo del hombre en su más sublime acepción. O sea, la punta de arriba es la cabeza, 2 brazos y 2 piernas. La estrella de 5 puntas al revés es el simbolismo de Lucifer, del diablo. Esta gente aquí lo que organizó en esta sala, en este cuarto, fue
un ritual de nigromancia. La nigromancia, aquí hay una lucecita para poder leer. Sí. ¿Dónde? Por si acaso se me olvida algo, tengo chuleta. Bueno, sabéis que la nigromancia es el arte... A ver, la coloco yo. Nigromancia o necromancia, ¿eh? Se puede utilizar los dos términos. Es el arte de invocar a los muertos para que los muertos contesten a las preguntas que les hacemos sobre el porvenir. Se supone que los muertos conocen el pasado, el presente y el futuro, y que si les invoca, vienen y contestan a los vivos sobre las preguntas que se les quiere hacer. Este ritual de nigromancia es muy antiguo. Este arte, digámoslo así, se practica desde la antigüedad. Los griegos eran muy aficionados a la nigromancia. Y hay un autor muy curioso que se llama Colin de Plancy, que tiene un libro que se llama El Diccionario Infernal, y él nos habla de lo que es la nigromancia. Nos dice que la nigromancia es el arte de invocar a los muertos o adivinar las cosas futuras por la inspección de los cadáveres. Y nos cuenta también que en Sevilla, en Toledo y en Salamanca había escuelas públicas de nigromancia instaladas en cuevas, cavernas muy ocultas, y que fue Isabel la Católica la que clausuró las entradas a estas cavernas para que no se siguiera practicando, pero que había muchos aficionados, digamos, a la nigromancia. Los griegos la utilizaban mucho. Hay una sesión muy importante que ahora os contaré, y los asirios y los hebreos también. Y nos cuenta Colin de Plancy que estos asirios y hebreos lo que hacían para consultar a los muertos era matar niños, les retorcían el cuello, les cortaban la cabeza, salaban la cabeza, la colocaban muy colocadita encima de todo lo que querían ellos descubrir, y invocaban a ese muerto, y entonces la cabeza hablaba y les contestaba. Yo creo que esto es un poco exagerado, pero bueno, en los libros está. En Grecia se practicó muchísimo como un rito más de la magia antigua, y la primera descripción que existe de una sesión de nigromancia se encuentra en la Odisea de Homero, en el capítulo 11. Este capítulo además es el modelo luego para la Eneida, para el descenso de Eneas a los infiernos, pero bueno, en este caso Ulises quiere hablar con el divino Tiresias, que ya estaba muerto, y entonces Circe, una colega mía, una bruja, pues le indica cómo lo tiene que hacer. Entonces tiene que cavar una fosa que no tenía que ser muy profunda, pero que ya comunicaba con el Hades, era una entrada al Hades, y en esa fosa ofrecer libaciones de leche, vino y miel, y después matar a un carnero negro. ¿Por qué negro? Pues para que los dioses del cielo supieran que la ofrenda no iba para ellos, sino que iba para los dioses del infierno. Mata al carnero negro y echa la sangre del carnero en la fosa, y en el momento que la sangre está en la fosa, empiezan a subir los fantasmas de los muertos, porque quieren un poco de sangre para volver a la vida. Ulises defiende con su espada esa sangre hasta que no llega Tiresias. Tiresias bebe de esa sangre y contesta sus preguntas. Y después que Tiresias ha contestado lo que Ulises quería saber, pues Ulises deja que se acerque su madre y le da a beber un poco de vida. Tened en cuenta que la simbología de la sangre es que la sangre es la vida. Entonces, beber esa sangre, el símbolo es que vuelve en un momento un poquito a la vida, ¿no? Entonces, Ulises puede hablar con su madre le cuenta que la muerte es la separación del alma y el cuerpo, y luego con lo que queda, pues da de beber un poquito a los otros fantasmas para que se sientan vivir por unos momentos. Esta es la primera sesión de nigromancia que conocemos.
Luego hay otra, que esa es muy conocida, que es muy posterior, es ya en el Renacimiento, que es la que mantuvo Nostradamus con Catalina de Médicis. Nostradamus, sabéis que era un médico, era médico Nostradamus, era astrólogo y también era nigromante. Era del sur, era marsellés me parece, era del sur de Francia, pero predijo la muerte de Enrique II, del marido de Catalina de Médicis, 4 años antes de que ocurriera. Enrique II murió en un torneo y este señor pues ya lo había visto con mucha antelación. Entonces la reina le tomó bajo su protección y se cuenta que le organizó una sesión de nigromancia que duró 45 noches. Invocaba a Nostradamus a un espíritu y el espíritu iba diciendo a la reina cuál iba a ser su futuro. Aparecía a través de un espejo, qué raro, a través de un espejo. Y le iba diciendo cuál iba a ser su futuro y luego le dijo a la reina cuántos años iban a reinar cada uno de sus 3 hijos, que reinaron muy poquito. Entonces pasaba una vez por el espejo por cada año que iba a reinar uno de estos chicos, digamos, ¿no? Pero luego, cuando después de los 3, resulta que siguió pasando el espíritu por el espejo 23 veces, que corresponderían a los 23 años que reinó Enrique IV de Navarra, el marido de la Reine Margot, el de París bien van de una misa, que era enemigo acérrimo de Catalina. Con lo cual se cuenta que Catalina rompió el espejo, no quiso saber nada más de la nigromancia y se fue pues muy enfadada a dormir. Esta es una sesión de nigromancia. No cabe duda que estos chicos en este cuarto intentaron o hicieron, no lo sé si, bueno, estos chicos son los que estuvieran allí, esta gente, una sesión de nigromancia. El muertito de la cama puede ser el testigo que quieren invocar, que lo ponen ahí como testigo, al muerto que quieren invocar, pero lo que no cabe duda es que quieren que el diablo, Lucifer, la estrella de 5 puntas al revés, les ayude a traer a esa persona para poder hablar con ella. Siguiente. Siguiente, Lorenzo. Bueno, aquí vemos una vez más en la pared la estrella de 5 puntas. Estaba toda la casa, toda la casa llena de este símbolo, porque ellos estaban sintonizados, digamos, con las fuerzas oscuras, con las fuerzas del mal. Otra. No, perdón, que es que no lo veía. Bueno, ahí tenemos 2 símbolos más. Tenemos la cruz gamada y tenemos el 666. La cruz gamada es un símbolo antiquísimo. Es un símbolo que nos lo encontramos pues en todas las culturas primitivas. Nos lo encontramos en la India, nos lo encontramos en el país céltico, claro, entre los celtas, nos lo encontramos en Irlanda, en Bretaña, en Vasconia, entre los etruscos. Es un símbolo muy, muy antiguo. Se cuenta que en el escudo de Gengis Khan ya estaba la esvástica, lo cuenta René Guénon. Entonces, la esvástica es un símbolo que tiene que ver con el movimiento del sol. Está formado por una cruz de brazos iguales y por las 4 patitas, estas que simbolizan el giro. Es un símbolo del solar. De alguna manera hay muchos autores que dicen que es un símbolo del transcurso del sol, pero es algo mucho más antiguo, mucho más fundamental. Es un símbolo polar, es decir, es el símbolo del giro del mundo alrededor de un punto fijo. Ese punto fijo, en la tradición antigua, es el polo. Y acordaros de esto, que va a ser muy importante en nuestro viaje. El polo, un símbolo polar, punto que no se mueve y alrededor de él gira todo, digamos. Esa es la esvástica. Pero hay 2 tipos de esvástica. Hay una esvástica que gira hacia la derecha y hay una esvástica que gira hacia la izquierda. Entonces, mientras la esvástica que gira en el sentido de las agujas del reloj es la
la unión, como si dijéramos, la armonización de las fuerzas del destino con las fuerzas humanas, o sea, es el fluir en armonía con el devenir de las fuerzas cósmicas. La esvástica que gira en el sentido contrario de las agujas del reloj, que justo es la esvástica germana, es un símbolo del fuego interior que se concentra en un punto y que destruye el universo. Es decir, de las fuerzas del mal destructivas del universo. De todas maneras, aquí está la esvástica y está el 666. Siempre estamos acostumbrados a que el 666 es el número apocalíptico de la bestia, pero también tiene otro significado. Lucifer, antes de su caída, era el ángel de la corona del árbol sefirótico cabalístico, de la cábala hebrea. La corona es la primera sefira de la cábala hebrea. Bueno, esto es otra historia distinta, pero el número de este arcángel, de este ángel de la corona, era precisamente el 666. Su nombre en hebreo es Acriel y corresponde a esa cifra. Las letras y los números hebreos tienen una correspondencia. Entonces, aquí tenemos una vez más ese 666 relacionado con nuestro Lucifer magnífico, con el que esta gente pues estaba, parece ser, muy conectada. Siguiente, Lorenzo. Bueno, un espejo más, con el símbolo, una vez más, de nuestro Lucifer para que pase por el espejo. Otra. Estos signos son muy curiosos. Están al revés, como casi todo en esa casa. Porque, claro, al crear un caos lo ponen todo al revés, todo patas arriba. Estos son runas nórdicas. Me he vuelto tarumba buscando las runas. Las runas son una escritura mágica en la mitología nórdica. Son la escritura de los dioses, en la que estaba cifrado todo el conocimiento. Odín, el dios nórdico importantísimo, quiso conocer el significado de las runas. Los dioses montaron en cólera. Me dijeron que si estaba loco, que qué pensaba, que si era un niñato, que quería todo ese conocimiento, que ni ellos quizá lo sabían. Pero Odín se fue a ver a las nornas. Las nornas nórdicas son como las parcas o como las moiras, latinas y griegas, que son las que custodian el pasado, el presente y el futuro, el destino, el devenir de los humanos. Y ellas le dijeron que bueno, que muy bien, que de acuerdo, pero que tendría que sacrificar algo, claro. Entonces Odín, para obtener ese conocimiento, sacrificó un ojo. Echó el ojo en la fuente del devenir y las nornas le dieron el conocimiento de las runas. Bueno, pues estas runas también están al revés. Lo del nórdico es importante. Sigamos. Seguimos en el mundo al revés. Todos los cuadros de la casa estaban patas arriba. Todos los muebles estaban patas arriba. Todo estaba desordenado. Todo fuera de los armarios. Todo, absolutamente, simbolizando un caos. Siguiente. Siguiente. Bueno, no podían faltar, claro, las muñecas. Aquí meten elementos, estos elementos son elementos mágicos de todas las culturas, ¿no? Porque hablamos de muñecas de vudú, pero las muñecas vudú las exportamos los europeos a América. Estas muñecas en Centro Europa son medievales, o sea, desde el medievo se ha trabajado con estas muñecas. En esta los brazos forman una cruz, hay otra, que no sé si viene a continuación. Siguiente, Lorenzo. Colgada de un pie, pero no están clavadas de agujas, ¿eh? Sencillamente volvemos a lo mismo, están al revés. Más. Bien, esto es otro ambiente, ¿verdad?, dentro de la casa, en el que hay dos camas volcadas, puestas boca abajo,
con las patas para arriba, ¿veis? Y en estas camas se han simbolizado dos tumbas. En la pared hay una inscripción RIP, R-I-P, y hay ahí montadas dos tumbas. Posiblemente ahí se ha hecho un ritual de muerte para dos personas que a esta gente pues no les caía muy bien. Siguiente. Y fijaros que en este símbolo está el 666 incluido en la estrella de 5 puntas. O sea, ¿qué es lo que me hizo pensar a mí que este 666 se refería también a Lucifer? Sigue, Lorenzo. Ah, bueno, en todo rito de magia negra no puede faltar el rito de magia sexual. Pero claro, no puede ser en una cama. Tiene que ser en un lugar absolutamente diferente. Y en la bañera, en el cuarto de baño, habían montado un escenario fastuoso con ropas, con telas más o menos suntuosas y almohadones, en el que seguramente pues hicieron sus ritos también para acompañar a toda esta orgía magnífica. Otra. Bueno, pues aquí, claro, evidentemente, después de este paseo, ¿verdad?, por este lugar tan acogedor, pues había que hacer algo para quitar toda esta energía que era terrible, porque estaban todos los campos magnéticos de la casa alterados, todos. O sea, no un rinconcito porque hubiera agua, ni un sitio de un cruce Hartmann, no. Absolutamente toda la casa había una alteración de campos tremenda, que tiene que ver con todo lo que se había vivido en aquel lugar, ¿no? Entonces el pater rectificó aquel desbarajuste energético, pues haciendo un contrarritual, digamos. Siguiente. Se acabó, ¿no? Bien. Pues ya está. O sea, este es nuestro primer contacto, ¿verdad?, con esta realidad tan absolutamente distinta, tan del otro lado del espejo, del lado oscuro del espejo. ¿Qué? Ah, que apague la linterna. ¿Y dónde se apaga esto? Anda, toma, que tú entiendes. Bien, entonces la siguiente pregunta es: ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes eran? Pues no los vio nadie, porque allí cuando llegó una señora que limpiaba y se encontró el follón claro, se aterrorizó, llamó a la familia se aterrorizó mucho más. Nadie había visto nada, en el pueblo nadie sabía nada. Entonces ahora yo os pido que hagáis un acto de fe, porque no os va a quedar más remedio, entre otras cosas. Porque entonces aquí entra mi bola en acción. Yo cogí mi bola para ver quiénes habían estado ahí. Entonces en mi bola aparecieron 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, jóvenes, pues 23, 25, por ahí, con una estética, digámoslo así, absolutamente nazi, o sea, cabezas rapadas. Estaban muy claros y además habían estado varios días, o sea, se habían hecho fuertes en aquella casa y habían estado varios días, habían cerrado a cal y canto las contraventanas, ¿no?, las maderas, y habían estado ahí viviendo pues durante varios días en esa casa y habían desaparecido como llegaron. Bueno, el caso toma un giro inesperado cuando Paloma conecta los rituales encontrados con el ocultismo nazi. A través de sociedades secretas como Thule, se revela cómo la magia y el esoterismo influyeron en los líderes del Tercer Reich, vinculando la oscuridad ritual con una ideología de poder absoluto. Os tengo que decir que Sol Blanco Soler enseñó todas estas fotos a Manolo Carballal, que es un especialista en tribus urbanas y en todas estas cosas. Y por lo menos Manolo le dijo que tenía toda la pinta, efectivamente, de ser un grupo neonazi, de unas tribus urbanas de estas de ideología neonazi que habían estado allí, que no cabe duda que habían leído mucho y que sabían bastante de todos estos temas, pero que no había ninguna pista que nos diera una misa negra, que efectivamente yo tampoco lo había captado magia negra, pero no una misa negra.
Entonces yo ya me empiezo a preguntar y digo, vamos a ver, una tribu neonazi metida en magia, ¿por qué? Normalmente esos chicos suelen ser analfabetos, o yo tenía esa idea, pues estos no. Y sabían bastante por todo esto que os he contado, o sea, ellos tenían una idea. Y entonces yo me pregunto, bueno, vamos a ver, ¿y por qué estos hijos póstumos del padre Hitler están metidos en magia? Y ahí se me enciende la bombilla, el padre Hitler. Hitler estaba metido en magia. Y entonces sigo viaje y me traslado a Baviera después de la Primera Guerra Mundial. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, que estaban todos tremendamente deprimidos, porque era terrible ese desastre, pues pululaban las sociedades secretas, pululaban las sectas iniciáticas esotéricas. Había una que la fundó un francés, además, Jacques Collot, que se llamaba la Sociedad del Vril, la Orden del Vril. El Vril es una energía cósmica que se puede captar y que te hace muy poderoso, digamos, a nivel conocimiento, a nivel energía, o sea, te hace un poquito Superman, pero bueno, había francmasonería alemana. Curiosamente, la rama de la francmasonería alemana era de tendencia racista, y había una sociedad que tenía mucha aceptación en Baviera, además, en la zona de Baviera, que era la sociedad de los germanos. A ver si sé yo el nombre en alemán, Pater. La Germanenorden, que fue una sociedad que se fundó en 1912 y que luego echó ramas, y una de las ramas fue la Orden de Thule. Esta Orden de Thule la fundó un varón muy curioso, von Sebottendorf, se llamaba él, que ni era varón ni era nada, porque se llamaba Glauer, de apellido normal, o sea, el auténtico, quiero decir. Y este hombre, nacido en Alemania, pero había viajado por Oriente Próximo, tenía nacionalidad turca, fue adoptado por el barón von Sebottendorf y entonces él cogió el nombre del barón. Curioso personaje. Pero este personaje adquirió muchísimo poder en la época de entreguerras, ¿no? Y al hilo de su orden, que era una orden esotérica, racista, iniciática, dentro de la Orden de Thule, Anton Drexler fundó el Partido Obrero Alemán, que fue el antecesor del Partido Nacional Socialista de Hitler. Curiosamente también Hitler pertenecía a esa orden, a la Orden de Thule. Era hermano de la Orden de Thule. En esa orden, claro, naturalmente había grados, una orden muy jerarquizada, pues de tipo de la francmasonería. Y tenía mucha relación con la teosofía de Madame Blavatsky, con la antroposofía de Rudolf Steiner, con la aurora dorada de los ingleses del MacGregor Matters. Estaban todas ellas, pero las germanas tenían todas la característica de ser total y absolutamente racistas. En estas sociedades se impartía todo un conocimiento esotérico y un conocimiento mágico. Además, resulta que Hitler estuvo en la cárcel después del Putsch de Múnich, que fue un intento de los de Hitler porque hacerse con el poder, que salió mal y que lo metieron en la cárcel. Bueno, pues estuvo en la cárcel de Lindbergh con Rudolf Hess, su delfín. Rudolf Hess era alemán, pero nacido en Egipto. Era también un iniciado, era esotérico perdido, y se cuenta que en la cárcel inició a Hitler y le enseñó magia al señor Hitler, antes de que él llegara al poder. O sea que no cabe duda que ahí había todo un componente, hay un origen esotérico del nazismo que ha estado muy
Pues muy oculto no, pero vamos, que los historiadores no le han dado mucha importancia, pero que no cabe duda que la ha tenido, y la ha tenido y mucha además. Fueron, bueno, los símbolos, el símbolo de la sociedad de Thule era la cruz gamada atravesada por 2 lanzas, la de Thule. Y los primeros que se dieron cuenta de todo este engranaje esotérico del nazismo fueron Pauwels y Vergier. Y son los primeros que se dan cuenta de que el análisis del nazismo solo se puede hacer a través de la magia que caracterizaba la formación de sus dirigentes. Es el nacimiento de una nueva mística cuyo objetivo era establecer sobre toda la tierra una cofradía de amos y señores. Fijaros que de los dirigentes del partido nazi, Dietrich Eckart, que era el director del periódico del partido, era de la Sociedad de Thule. Rudolf Hess era de la Sociedad de Thule. Alfred Rosenberg, que era el ideólogo del partido, escribió un libro muy importante que es El mito del siglo XX, que tuvo un exitazo, porque ahí tenía, con el Mein Kampf, tenía toda la ideología del partido, era de Thule. Todos los dirigentes del partido venían de una sociedad secreta. Y era una sociedad secreta, racista y hegemónica, digamos. O sea, buscaban el poder total sobre la tierra. Si este viaje al otro lado del espejo te ha fascinado, no olvides dejar tu like y compartir tus impresiones en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún misterio más. Nos vemos en el próximo enigma.